Buenas tardes, compañeros. Van a hacer favor de ayudarme en una presentación que nos están solicitando en lo que es la Universidad Abierta y a Distancia. Les voy a hablar un poco de lo que es la función del aparato respiratorio. ¿Sí? El aparato respiratorio como tal, nada más lo que efectúa es una inspiración y expiración. Esa es la mecánica ventilatoria que se le conoce como respiración únicamente, la respiración normal, donde inspiramos y expiramos, entra y sale el aire, del cual entra por las fosas nasales y llega a su final hasta los alvéolos, a donde hace el intercambio gaseoso, donde sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno, y ese dióxido vuelve a hacer el mismo recorrido, pero en retroceso hacia las fosas nasales. ¿Sí? Este es un esquema donde podemos ver, y la inspiración es cuando jalamos el aire, se expanden los pulmones, por eso indica. Cuando lo soltamos, expiramos y sale la situación. Para hacer este movimiento y esta situación, se requieren de los músculos que intervienen en la respiración, que es principalmente el diafragma y los accesorios externos, para la inspiración únicamente. Estos únicamente son para la inspiración. El diafragma está abajo, en la base de los pulmones, es el que cuando la inspiración ayuda a que los pulmones se vuelvan a regresar. ¿Sí? Los accesorios son los intercostales, los que ayudan que la capacidad de la caja torácica no se exceda, ni tampoco sea menos. Para la expiración, y esto se da en una situación le llamamos la respiración activa, es un proceso activo, y este es el proceso pasivo, a donde entran los abdominales y donde entran los accesorios, pero internos, igualmente los intercostales, pero por la capa interna de la caja torácica. ¿Sí? Esto es lo que es la respiración como tal. Y bueno, les comentaba de la difusión o del intercambio gaseoso que se hace a nivel alveolar por medio de los capilares, venas y arterias capilares, a donde se hace el intercambio, llega la sangre del corazón que hizo el recorrido, hace con el cambio de dióxido de carbono por oxígeno y regresa a todo el organismo, y vuelve a hacer el retorno para hacer siempre ese intercambio de los desechos y por oxígeno. La presión atmosférica, donde siempre se deben hacer esos cambios, siempre está regularmente, es la que tenemos a 760 milímetros de mercurio, que está marcada. Cada centímetro de agua es igual a 1 kilopascal. Son las unidades en las que se puede medir la presión atmosférica. Centímetros de agua, kilopascales, y esos centímetros también se pueden medir en milímetros de mercurio. La presión bariátrica o atmosférica, que es lo mismo, es igual a la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno más la presión de otros gases raros que existen, que nos va a dar un 100%, a donde el nitrógeno tiene un 21%, la presión del nitrógeno aproximadamente un 78%, y uno de gases raros para hacernos un 100% en lo que es la presión atmosférica, a donde eso nos va a intervenir mucho para la capacidad y los volúmenes pulmonares que necesitamos para esos intercambios. Esta capacidad pulmonar se divide en los volúmenes y capacidad pulmonar y volumen pulmonar, donde es el volumen tidal es igual a... Bueno, estamos hablando de las capacidades y los volúmenes pulmonares. El volumen tidal o el volumen corriente es lo que normalmente la persona respira en un minuto, que son aproximadamente 500-600 mililitros por minuto. El volumen residual inspiratorio es la capacidad de la persona de hacer una inspiración cuando tú llenas los pulmones más allá de la capacidad normal. Ese es el volumen respiratorio de reserva inspiratoria, y el volumen de reserva expiratoria es cuando acabas de normal y todavía quieres sacar un poquito de más aire del normal en una ventilación normal. El volumen de reserva es el que se queda en el espacio muerto fisiológico y anatómico, que se le llama. La capacidad del volumen es igual para sacar esta capacidad es volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. Esto nos va a dar la capacidad del volumen. La capacidad de volumen inspiratorio es la que sale con el volumen total más la volumen de reserva inspiratoria. La capacidad de
La capacidad pulmonar total es la capacidad del volumen total más el volumen de la reserva inspiratoria. Todas estas capacidades, ¿para qué nos van a servir a nosotros como técnicos superiores universitarios? Si manejamos bien todo esto, nosotros para un paciente que necesite ventilación, tenemos que sacar todo esto, es un cálculo matemático, por decirlo así, para poder darle el aporte necesario al paciente, para poder calibrar el ventilador de transporte y no lo podemos lesionar. Esto es muy importante para nosotros, las capacidades y los volúmenes los tenemos que manejar adecuadamente y sacar bien las capacidades para no hacer un barotrauma, por ejemplo, y mantenerlo bien en un traslado. ¿Sí? Pues les agradezco mucho, esto es lo que yo les puedo aportar como rápido y les agradezco a todos ustedes por la atención que me han brindado. Gracias.